de salud, en fin, incluso por temas políticos que ya los conocemos en cada país. Pero pues el nuestro no se ha cancelado, así que en buena hora que nos podamos encontrar y esta noche podamos compartir este espacio. Agradecer a nuestros socios, tanto de Ecuador y a nuestros invitados también del Perú, por supuesto, y que estemos activos siempre, que este tema de profesionalizarnos cada día sea una suma de más temas de formación, de capacitación, que quien conoce algo lo pueda compartir y esta noche pues ese es el motivo justamente que los hemos invitado a ustedes de LabCom, que son una empresa especializada en comunicación interna y para ello nos acompaña Grisel Chávez y los voy a presentar ahora mismo junto con Oscar, rapidísimo para que tengan una idea de quiénes son ellos. Grisel es magíster en Dirección de Comunicación Empresarial por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también licenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con 10 años de experiencia y se ha desempeñado en áreas de comunicación corporativa y recursos humanos. Y también lo tenemos de LabCom, ahora mismo con nosotros a Oscar Isla y él es egresado de la Maestría de Comunicación en las Organizaciones de la Universidad de Piura, licenciado con honores en Comunicación por la Universidad de Lima. Cuenta con un diplomado de marketing y gestión y también con 10 años de experiencia en áreas de comunicación corporativa en algunas empresas. Entonces, obviamente, con la experiencia, en la participación e incluso en la docencia universitaria, tanto de Grisel como de Oscar. Así que les damos la bienvenida. Para ESI, siempre un gusto poder de alguna manera responder a ciertos requerimientos o a necesidades que tenemos de conocer todos los días algo más respecto de la comunicación y puntualmente de la comunicación interna. Así que les saludamos desde la Asociación Ecuatoriana. Mi nombre es Mónica Bendaño, como lo dijeron. Bienvenidos y pues a participar todos, ¿no? De manera activa. Adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias por la invitación y por la muy buena recepción. Sí, más de 10 años de experiencia, algunos añitos más con Grisel. Trabajamos juntos ya también hace algún tiempo, hace algunos años, así que hemos hecho una química muy simpática. Y lo que queremos hoy día es conversar, básicamente. Le voy a poner la presentación. Es que conozcan experiencias que hemos tenido y conocer también sus experiencias, ¿no? La idea es que sea una conversación fluida, rápida, no queremos aburrirlos, no queremos que se nos duerman. Justamente por eso, este es un Brain Challenge, es retarnos a nosotros, cuestionarnos a nosotros mismos, cuestionar lo que venimos haciendo, ver qué aciertos también han tenido algunas empresas. No vamos a mencionar a las empresas en sí, porque son nuestros clientes, hay contratos de confidencialidad y cosas por el estilo, pero sí podemos mencionar los hechos. Así que nada, si tienen alguna pregunta o duda pueden levantar la mano. Nosotros vamos a exponer estos aciertos y desaciertos primero, explicándolos un poco, y luego viene un momento ya donde la conversación puede ser más dinámica, ¿no? Entonces, empezamos. Y disculpen esta parte de contexto, que hay que ponerla inicialmente. Como les decía, aciertos, desaciertos y desafíos sobre el tema de redes sociales internas. Ese es el tema hoy. Un poquito para que conozcan la agenda, como les decía, contexto, desaciertos, aciertos, la conversación y el reto. Súper simple, súper sencillo. Con Grisel siempre bromeamos sobre el hecho de hacer más sencilla la comunicación y más sencillos los procesos de comunicación, ¿no? Nos pasa mucho que tenemos palabras complejas como las megatendencias y cosas por el estilo que a veces confunden más de lo que ayudan. Entonces, de eso se trata la presentación. Redes sociales internas. Muchos de nosotros hemos visto temas con Workplace, Yammer, Facebook, WhatsApp. Hay empresas que utilizan LinkedIn como red social interna, que utilizan Instagram. Y bueno, hay otras redes sociales como de empresas aparte que son emprendimientos o startups interesantes también.
nosotros vamos acá a mencionar las primeras y algunas experiencias con estas, ¿no? Y lo primero que pasó es la pandemia, que, como saben, ha dominado la agenda en estos últimos 2 años, y una de las cosas que nos preguntamos es si realmente cambió algo en la forma de trabajar de las empresas, ¿no? ¿Hay realmente una nueva realidad? ¿Es una realidad que ya esperábamos, pero que se ha acelerado con la pandemia? ¿O el proceso, el cambio ha sido progresivo igual, ¿no? Ante esto, lo que sí tenemos que ver es que sí ha habido una pequeña aceleración en cuanto a la adopción de redes sociales a nivel global. Hay más usuarios, Facebook es la red social que domina más o menos el mercado, pero mucho YouTube, mucho WhatsApp, y acá empiezan algunos datos interesantes, esto es a nivel global, a nivel de Latinoamérica, y una nota interesante que encontré en la BBC, ¿no? Dado que nuestros mundos sociales se redujeron como resultado de la pandemia, las vidas de los demás nunca han sido más atractivas. Y ahí viene algo que fue bastante interesante a nuestra vista, porque sí, y es relevante, ojo, para la comunicación interna, porque sí, nos interesa estar viendo la vida de otros o actividades de otros, pero ¿y el trabajo? Nos interesa también estar viendo el trabajo, temas laborales, y es una pregunta muy válida, ¿no? Entonces, a nivel mundial, WhatsApp es la plataforma o la red social que más se utiliza, sobre todo la favorita. Esto lo hemos visto también en Perú, y calculamos que en Ecuador debe estar sucediendo, porque la facilidad que tiene WhatsApp para enviar y recibir mensajes en tiempo real, y además de las posibilidades de interacción, son bastante amplias, ¿no? Algo que también veníamos viendo era que Instagram iba a sobrepasar a Facebook como la favorita, y es algo que está pasando en el global, está pasando también en Perú, y es porque los jóvenes adoptan mejor esta red social y son los que justamente están poniendo como favorita la red social ahora, ¿no? Y en Ecuador, y estos son datos que vimos en Google, en una búsqueda, no vamos a decir que es súper profunda, pero son datos bastante relevantes y que no cambian mucho en cuanto a Perú, así que lo conocemos bien también. Como saben, Facebook fue la favorita por mucho tiempo, ha pasado a ser WhatsApp con el tema de la pandemia también como la favorita y la de mayor uso. Sin embargo, la cantidad de usuarios que tiene Facebook sigue siendo... Instagram es la segunda favorita y son más mujeres que hombres las que lo utilizan. Instagram está pegando bastante fuerte en públicos jóvenes. YouTube es una red social interesantísima. Más que red social, yo le llamaría plataforma para visualizar cosas útiles. Cuando nosotros, les contamos un poco, nosotros hacemos muchos diagnósticos en diferentes empresas, y cuando preguntamos sobre el uso de YouTube, acá en Perú al menos, la mayoría nos responde que es para escuchar música y para saber cómo hacer cosas utilitarias. Y pueden ser cosas de trabajo, pueden ser cosas de la casa, pero ese uso de que tiene YouTube es bastante potente. Y LinkedIn, que es una red social profesional, que ustedes también la conocen y no necesita mayor explicación. Pero sí vamos a lo bonito. ¿Qué desaciertos hemos visto en esta experiencia que hemos tenido? Y aquí Grisel me va a ayudar a complementar algunos temas. Y lo primero que les queremos decir es que equivocarse está bien, ¿sí? Lo más importante cuando nos equivocamos es corregir y mejorar sobre estas experiencias vividas, ¿no? ¿Por qué equivocarse está bien? Porque te permite aprender mejor. Además, la implementación de redes sociales es algo nuevo. Así que alégrense por estar viviendo e implementando cosas que antes no se hacían, ¿no? Y la primera cosa que encontramos es seguir la tendencia. Cuando algo está de moda, todos queremos tenerlo, pero muchas veces en este camino nos olvidamos del para qué sirve, ¿sí? Hemos encontrado muchas empresas con las que conversamos y nos dicen, no, es que hay que implementar porque hemos visto que funciona en tal banco, que hemos visto que funciona en tal organización, o que nos han dicho que funciona, que es el famoso nos han dicho que funciona, y no necesariamente la necesitas. Entonces de ahí vamos a entrar un poquito más en el tema de diagnóstico, pero es relevante saber si realmente se necesita o no la red social interna, ¿no?
Y encontrar el objetivo de la implementación es básico para que estos espacios luego sean sostenibles. Porque lo que también estamos viendo es que al no encontrar fundamento estratégico, los espacios se están cayendo, los están eliminando del presupuesto. Si tienen alguna pregunta, por favor, pueden levantar la mano, no hay ningún problema. Giselle, ¿tú tienes algún comentario con respecto a esto? Sí, y de hecho, no sé si recuerdan, si ya vienen siendo gestores de comunicación interna y tienen un tiempo trabajando en las organizaciones, hubo inicialmente, por ejemplo, Workplace comenzó como una prueba gratuita, ¿sí? Y de alguna forma, áreas, empresas, comenzamos a mirar cómo funcionaban estas pruebas gratuitas para saber si funcionaría o no funcionaría el proceso dentro de nuestra organización. Y cuando nos enteramos de los precios, muchas veces desistimos, pero lo que no habíamos leído en las letras chiquitas es que una vez que tú comenzabas a publicar información en la plataforma de Workplace, esa información no te pertenece, ya le pertenece a Facebook. Entonces, también cuando se trata de pruebas gratuitas o el tantear para probar y seguir la tendencia, hay que tener mucho cuidado también con la información que nosotros estamos dando de nuestra organización a otras empresas y que podrían utilizarlas o mal utilizarlas para otros fines. Así que es sumamente importante no solamente mirar el objetivo, saber si realmente nos va a funcionar en base a lo que necesitamos lograr, y obviamente unirlo a otros desaciertos que también vamos a ir comentándoles durante la presentación. Entonces, lo que sigue es, ok, puedo seguir la tendencia, puedo ver que es relevante, hay que saber para qué lo vamos a utilizar, ¿no? El para qué es súper relevante. Y acá hay algunas cositas que deben saber. A veces uno implementa la red social para que la gente esté en contacto y cosas por el estilo, para poder ver los perfiles. Y es muy relevante saber que Workplace y Yammer son plataformas colaborativas. No son un Facebook, no son un Instagram, son plataformas justamente para hacer el trabajo colaborativo. Entonces, y ojo con la palabra plataformas, porque pueden agregar funcionalidades que no tienen las redes sociales usuales. Entonces, eso es lo primero. Si alguien necesita simplemente que la gente se comente y se dé likes, de repente WordPress o Yammer no son las herramientas necesarias en ese momento, ¿no? Facebook, Instagram y LinkedIn son plataformas de relacionamiento, ¿sí? Y ojo también con eso, porque si tú necesitas que la gente empiece a colaborar, a compartir archivos, a generar reuniones y cosas por el estilo, Facebook, Instagram o LinkedIn no van a ser la que necesitamos realmente, ¿no? Y WhatsApp, que es una aplicación de distribución rápida de información y ayuda mucho a promover call to actions, ¿sí? Nosotros creemos que el mix de comunicación es lo que más ayuda. Nosotros trabajamos con empresas que han podido complementar bien un Yammer, un grupo cerrado de Facebook para un cierto público, y un WhatsApp, ¿sí? Y lo que estamos tratando de hacer ahí es no saturar a la gente, direccionando bien los mensajes, pero este mix de comunicación funciona. Además hay otras redes sociales internas, como habíamos visto, Slack, Podio, Bitrix y algunas otras que las venden en Latinoamérica. En nuestra experiencia, cuando hemos hecho los diagnósticos y preguntado si efectivamente funcionan para el público, le preguntamos al público, ojo, nosotros nuestros diagnósticos los hacemos mucho con herramientas cualitativas, también cuantitativas, pero el cualitativo, muy rica información, ¿no? Y realmente es muy pobre el desempeño de estas redes sociales internas que son diferentes a WordPress, Yammer o Facebook, ¿no? Pero bueno, sé que en algunas organizaciones, conozco una acá en Perú donde sí ha funcionado, al menos una de ellas. Su caso es interesante, así que no es que no vayan a funcionar, solo que hay que ver bien cómo hacerla funcionar. Ahí, Grisel, no sé si tienes algo más que comentar. Sí, y ahí creo que es importante como
¿qué es lo que te vende también el proveedor de estas plataformas? Porque Workplace y Yammer, en el caso de Yammer, por ejemplo, viene con el paquete de Office 365 y muchas veces lo tenemos ahí, pero no sabemos que lo podemos implementar o le podemos dar un uso, ¿no? Workplace es un paquete completamente independiente, así como otras redes sociales, ¿no? Que pueden ser como parte, por ejemplo, de un proyecto de CRM, ¿no? De temas relacionados al manejo de bases de clientes, y que por ahí también puedan servirte como una plataforma estilo red social, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos planteado bien el objetivo, ya decidimos que el uso que le vamos a dar, que realmente es lo que necesitamos para poder conectar a nuestros trabajadores, y ahí, por ejemplo, un caso de una implementación que tuvimos es que estábamos en trabajo remoto y Workplace se iba a convertir en ese radio pasillo que habíamos perdido, o en esa conversación de pasillo que habíamos perdido al momento de el espacio del café cuando comenzó el tema de la pandemia, ¿no? Entonces, si ya definí el uso, sí es importante definir cómo es que van a ser esos pasos de implementación y qué realmente va a llegar al trabajador. Porque hay un tema muy importante en el Perú, y me imagino que en muchas partes de Latinoamérica, no todas las personas tienen acceso a comprarse un teléfono de alta gama. Y eso muchas veces termina jugando en contra de la implementación de distintas redes sociales. Porque imagínense, una persona que tiene que decidir entre mantener en su teléfono la aplicación del banco o el WhatsApp, que es con la red social con la que se comunica con su familia o con sus amigos, a tener una red social adicional o una plataforma virtual adicional por el tema del trabajo que sienten que no les llama mucho la atención o no tiene los mensajes que ellos necesitan. Entonces, si tienen que priorizar por el tema de espacio en el teléfono, probablemente vayan a terminar descartando la red social o la aplicación de comunicación interna que nosotros implementemos, ¿sí? Entonces, por eso es que es tan importante analizar bien a quiénes nos estamos dirigiendo y cuál es el objetivo realmente que vamos a darle para el uso de la plataforma. Uh-huh. Otra cosa que hacen mucho es implementar sin estrategia. Imponen la estrategia previamente. Entonces, estas son cosas que hemos escuchado reales de nuestros clientes o posibles clientes, ¿no? Queremos justificar el presupuesto. Habían implementado WordPress por la tendencia y ya la gerencia general estaba diciendo, oye, esto cuesta tantos de miles de dólares al mes, por favor dime para qué me está sirviendo, ¿no? Y esto puede impactar incluso en la calificación del área, ¿no? Porque incluso el área corre peligro. Esta otra frase que nos pidieron que aporte a los objetivos estratégicos. Habían implementado una plataforma que la gerencia no percibía que... Disculpen, ¿quién? ¿Y con qué me voy a lavar la cabeza? Oye. Disculpen, vamos a silenciar a todos, ya. Entonces no encontraban cómo esto aportaba a los objetivos estratégicos. Otra frase que nos llamó la atención es: todos están publicando lo que quieren. La comunicación se dispersó, no habían ejes de comunicación claros, o no sabemos si funciona o no. No estaban midiendo la efectividad en este caso era un grupo cerrado de Facebook, y no estaban midiendo si era efectivo o no. No sé, Griselda, ¿quieres agregar algo? Sobre este punto no, pero mira, tenemos una pregunta interesante de Doménica. Nos dice, ¿tienen un manejo de estadísticas que aporte a entender la aceptación de los mensajes por parte de los colaboradores? Y creo que vamos a llegar a una parte en la que vamos a hablar específicamente de los mensajes para complementar tu pregunta, Doménica. Sí. Ahorita llegamos ahí. Otra cosa que hemos escuchado es que la gestión es orgánica, ¿no? No necesariamente la gestión es orgánica. No sé cuántos de ustedes conocen fanpage con gestión orgánica que sean exitosos. Y ojo con esto, a crecer orgánicamente no es igual a gestionar orgánicamente. Crecer orgánicamente es crecer sin pauta, y esto lo sabemos todos. Pero para una red social interna no necesitas pauta. Gestionar orgánicamente significa que se gestione solo o sola la red social interna y que nadie esté detrás, ¿no? Haciendo guía. Y no funciona tan bien de esta manera orgánica, ¿no? No sé, Griselda, ¿quieres agregar algo?
Sí, y ahí recuerdo mucho una conversación que tuvimos con uno de nuestros clientes, precisamente hablando de esa orgánica forma de que se gestione, ¿no? Entonces, por lo menos nos aceptaron llegar, ¿no? Con un moderador, pero sí, como no quisieron aceptar, por ejemplo, pautas de uso, revisión de temas relacionados a grupos que se vayan creando, porque obviamente cada una de estas redes sociales, cada una de estas plataformas tiene sus propias características y muchas veces eso hace que confundamos la gestión orgánica con el crecimiento orgánico cuando sabemos que tenemos un público acotado dentro de la organización, ¿sí? Una de las, digamos, experiencias que Facebook cuenta muchísimo dentro de las implementaciones de Workplace es la de un banco local aquí en Perú. Y lo que cuentan acerca de esto es que sí, definitivamente fue una implementación exitosa, sí hubo una adopción alta inicialmente, que fue más del 90%, porque esta organización venía de haber implementado 2 veces anteriores alguna especie de red social previamente a Workplace, ¿no? Entonces tenían una necesidad identificada. El problema que se dio, y ya fue después por la explosión de la cantidad de grupos y la necesidad de publicar y publicar y publicar. Y ahí es donde vamos a llegar en algún momento al tema de los mensajes, cuando termina saturando al trabajador y lo que hace es que en lugar de que haya un crecimiento orgánico en la cantidad de personas que adoptan o ingresan a un grupo determinado dentro de la organización, lo que está pasando es que más bien la gente se está desuscribiendo. ¿Por qué? Porque hay una saturación de mensajes y la gente ya no quiere seguir cierta información que puede causarles desvío del contenido que realmente quieren revisar, ¿no? Entonces, creo que hay una serie de aspectos en el manejo orgánico o estratégico que es importante revisar antes de la implementación. Sí, acá quiero responder esta pregunta que es buena de Doménica. ¿Cómo silencian esos mensajes que quizás no están alineados a lo que se espera de estos espacios creados? No se silencian, Doménica, se gestionan. Y esto es, nosotros manejamos redes bien interesantes con todo tipo de públicos, y hay públicos más duros que otros, hay públicos menos informados que otros, y te mandan unas quejas que hasta insultos hay, ¿no? Entonces, cuando hay insultos, por ejemplo, lo que nosotros hacemos es apelar a las normas de uso de la red social, porque hay normas de uso que deben conocerse, y vamos a entrar a eso en un ratito, y te avisamos que tu comentario está siendo eliminado u ocultado porque viola las reglas de uso. Por otro lado, si tu comentario es adecuado, pero te estás quejando, no sé, de la comida, pasa mucho con una empresa minera, oye, gracias por tu comentario, lo vamos a tener en cuenta. Y lo que tratamos de hacer es presionar para que haya una respuesta concreta de las áreas encargadas, ¿sí? O sea, sí, a veces tenemos que hacer la del, oye, por favor, acuérdate de que te están pidiendo esto, cómo solucionamos lo otro. Coordinamos mucho con el área de cliente para ver si realmente hay un cambio, ¿no? Sí, no siempre hay cambios, pero de nuevo, no hay que silenciar los mensajes porque la red social te da eso, te da feedback, te da la posibilidad de hablar directamente con el trabajador. Dale, Doménica. Uh-huh. Y creo que ahí para complementar un poquito, una de las primeras razones por la que muchas empresas y sobre todo los líderes de las empresas tenían mucha reticencia a la implementación de estos espacios era precisamente su miedo a la crítica. ¿Sí? Y eso se dio inicialmente, por ejemplo, con la creación de fanpage, tanto en redes como Facebook, incluso en Twitter, ¿no? Crear perfiles oficiales de las compañías en las redes sociales. Y esto de cara al externo, ni siquiera de cara al interno. ¿Por qué? Porque tenían mucho miedo de lo que pudieran hablar de ellos. Sin embargo, ya con el tiempo se dieron cuenta que así no estés presente oficialmente en la red social, igual estaban hablando de ti. Y eso les dio un poquito más de apertura para poder adoptar otro tipo de acciones o mensajes que pudieran llevar a la gente a poder gestionar de manera más adecuada estos mensajes de las redes sociales, ¿no? Entonces, ya comenzamos a trabajar en gestión de crisis de redes sociales, por ejemplo, que antes no se veía bueno, antes de llegar a este punto, ¿no? Entonces, sí era importante ese tema de, oye, ¿qué tan abierto a la crítica, qué tan abierto a las opiniones del trabajador?
Y si hace muchos años lo teníamos, cuando solamente usábamos un buzón de sugerencias, hoy en día lo tenemos más a la mano. Y eso termina de todas maneras impactando en la implementación que hayas definido trabajar. Voy a ser un poquito más rápido porque para terminar ahí bien con los tiempos. A ver, todos tienen su grupo y publican cuando quieren. Sí, a veces dejan que todo fluya. No está mal dejar que los grupos se gestionen por propia iniciativa, ¿ya? El problema es que cuando lo hacen de forma desordenada, hay sobreinformación, y la verdad las cosas dejan de fluir. Fluir es una expresión muy, muy peruana, creo, no sé, lo utilizan mucho acá. Grupos aparecen y desaparecen. Cuando no hay sostenibilidad en esto, ¿saben qué grupos se quedan normalmente? Se quedan los grupos de memes, los grupos de compra y venta de cosas, y los grupos donde la gente juega fútbol. Esos son los grupos que prevalecen en las redes sociales internas. Y los otros grupos que salió recursos humanos, responsabilidad social, qué sé yo, van desapareciendo porque no es sostenible la gestión cuando es desordenada. Estamos saturados, es algo que van a escuchar constantemente porque reciben mensajes de múltiples espacios y no le encuentro valor en la información. Y esto sucede cuando los emisores no están haciendo contenido de calidad. Y contenido es algo muy, muy relevante. No sé, Grisela, voy a ir rapidito para avanzar. Mira, María Emilia nos cuenta, en la ONG en la que trabajo se usa Slack, por lo que quería saber alguna recomendación cómo hacer funcionar mejor esta herramienta. Vamos a seguir viendo los desaciertos, María Emilia, y vamos a ver cómo ayudarte en este punto. Este es un error muy, muy común. Y pregúntense ustedes si realmente están conociendo a su público, ¿no? Estas son frases reales también de nuestros clientes o posibles clientes. Una cosa interesante, no sé por qué no entran a la aplicación. Y la respuesta era, cuando hicimos el diagnóstico, es porque los trabajadores hacían principalmente trabajo operativo y no estaban acostumbrados al entorno digital. En ese momento la aplicación no les interesaba. Otro comentario fue, me preocupa, no sé quién está hablando por ahí. Sí, no te preocupes, ahorita busco. Ya, gracias. Ya está. Otro comentario fue, me preocupa que no comenten ni pongan like. ¿Ya? Que la gente siempre está muy interesada en que la gente comente, pongan likes. Y acá la respuesta era bien interesante. Eran principalmente hombres, tenían desconfianza a lo que pase si hacían esto, y los temas publicados no los motivaban. ¿Por qué hombres? Los hombres están menos dispuestos a interactuar en las redes sociales. Es un dato que podría parecer absurdo, pero no lo es. Pero sí los puedes hacer comentar y dar likes y como quieras, solo que el contenido tiene que ser interesante para ellos. Resulta que no quieren gastar sus megas. Este era un cliente muy interesante porque tenía operaciones en zonas rurales y sí, pues tenía sus operadores agrícolas, no tenían, así como nosotros, planes postpago para el celular, por lo tanto les costaba el internet. No querían descargar contenido. Esto no lo habían previsto. No participan a pesar de que hay regalos y beneficios. Acá también fue muy interesante. Una empresa que tenía operaciones en varias provincias y muy poca gente en Lima. 95%, es más, 5% en Lima estoy exagerando, porque de verdad era menos. Y los beneficios y regalos se daban principalmente en Lima. Entonces, lógicamente, la gente de provincia decía, ¿para qué voy a entrar y voy a participar si a mí no me van a dar nada? Yo vivo en provincia, ¿no? Y tenemos varios canales y redes, pero ninguna es totalmente efectiva. Y cuando fuimos a preguntar, esta gente tenía exceso de información, estaban saturados, eso es lo que nos decían. Entonces, no querían, lógicamente, entrar a más lugares, ¿no? Grisela, me interrumpes nomás si quieres participar. Sí, dale. Y en esta línea, también si realmente conoces a tu público, acá encontramos cosas bien interesantes en los diagnósticos, ¿no? Más del 70% normalmente en las organizaciones nos pueden decir que Facebook es la red social favorita en las investigaciones que hacemos. Sin embargo, cuando empezamos a preguntar por públicos, por ejemplo, entre públicos más jóvenes y niveles socioeconómicos más altos, Instagram se convierte en la favorita. Empresas como bancos, por ejemplo, que tienen, o empresas de inversionistas, por ejemplo, que tienen mayor cantidad de este tipo de público, Facebook ya no lo miran tanto. Luego pasamos a LinkedIn.
acá nos pasó con una universidad y con una empresa de ingenieros. Cuando preguntamos la red social favorita, nos dijeron LinkedIn. Y que ellos estaban felices de que haya contenido en LinkedIn porque eso les permitía reforzar su perfil profesional. Esta respuesta fue alucinante porque dijimos, ok, ¿para qué vas a implementar un Facebook acá o un Workplace? Ellos lo que quieren es LinkedIn, vamos a darle lo que quieren, ¿no? Suele darse en empresas con perfiles más académicos o ejecutivos. Y la favorita en empresas con muchas coordinaciones y diferentes sedes separadas es WhatsApp. Y eso también nos dimos cuenta con los diagnósticos, ¿no? Conversando con la gente. Nos decían, oye, ¿para qué me pones un grupo de Facebook si con WhatsApp resuelvo? ¿Para qué me pones un Teams? Se metieron con Teams también, ¿no? Si con WhatsApp puedo hacerlo. Y algunos datos adicionales. Las mujeres, y en empresas con mujeres, esto es relevante, con mayor cantidad de mujeres, adoptan mejor y más rápido las redes sociales. La mayoría de redes sociales son meros observadores, y hay que tener en cuenta esto, porque a veces nos desesperamos por el bendito engagement, y tienen que saber que la mayoría de gente en las redes sociales solo va a mirar. Así que no se desesperen tanto por el engagement. Y en general, los públicos no quieren mezclar su momento de ocio con el trabajo. Y esto sí es generalizado. La mayoría de gente te dice, oye, o sea, bacán, te acepto que me des información, pero ¿sabes qué? Yo el Instagram lo uso para distraerme, el TikTok lo uso para ver bailes, o sea, ya no quiero más cosas del trabajo. No sé, acá, Grisel, ¿quieres agregar algo? Sí, y nos pasó hace poco que tenemos un cliente que nos decía, pero no sabemos por qué la gente no utiliza el WorkChat. Y curiosamente ellos mismos se respondieron, porque WorkChat es una herramienta que viene en Workplace. Workplace también te da una herramienta de mensajería instantánea, al igual que Facebook. Y la respuesta fue, es que ellos utilizan más WhatsApp porque necesitan coordinar con proveedores y con personas de contrata. Entonces, eso finalmente termina impactando en la usabilidad que tienen de una red formal y oficial de la organización. ¿Sí? A pesar de que está implementado para todos los niveles de la empresa, finalmente la gente prefiere utilizar WhatsApp en lugar de utilizar el canal formal de la empresa, lo cual también es un riesgo y depende mucho de las políticas de cuidado de información que existan dentro de la organización. Sí, y eso me ayuda a responder a la pregunta de Marcelo, ¿no? Que dice si es conveniente clasificar los grupos internos. Totalmente. No solo es conveniente, es necesario. Sobre todo cuando son masivos. Las redes sociales más adecuadas depende, y por eso se hace el diagnóstico. Por eso es tan relevante el diagnóstico, porque de nuevo, tú podrías decir la favorita de Facebook, pero te vas a encontrar con gente que prefiere LinkedIn o gente que prefiere Instagram. Lo que nosotros recomendamos es hacer el mix de canales o de redes sociales, depende del caso, ¿no? Entonces, sí, mejor haz un buen diagnóstico y chequea ahí cuáles son los canales más convenientes. Espero haberte respondido, Marcela. No hay guía o moderador. Y esto es algo que nosotros descubrimos, no de casualidad, lo veníamos analizando, pero todo grupo en general necesita un punto de referencia. Pónganse a ver en su colegio, en la universidad, necesitaban un profesor, un tutor. Algo similar pasa en las redes sociales internas. Alguien está llamado a dar las pautas y ser el ejemplo del estilo de comunicación. Además, ojo, que esto influye en cómo culturalmente te adaptas, ¿no? Este guía pone los temas en agenda. Es el que habla, el que tiene la palabra. Y es el que te dice qué cosas vamos a tratar. También es referente cultural, es lo que les decía. Él o la guía deben representar los valores de la empresa, mantener un estilo de lenguaje, hacer que todos se sientan cómodos, que se sientan incluidos. Y te dice si vas bien o no tan bien, que es importante. Te felicita, te motiva, te modera, te dice, oye, tu comentario está fuera de lugar, y ese tipo de cosas son relevantes, ¿no? Grisel, no sé si quieres agregar algo ahí. Sí, en general cuando nosotros hemos utilizado guías, nos ha ido súper bien, nos ha ido muy bien, porque definitivamente, como dice Oscar, necesitamos tener una figura a la cual conversar. Y trata mucho también de humanizar la herramienta, de humanizar la comunicación también en una red social, en una plataforma que podría tener mucho de tecnología, pero que definitivamente necesita tener detrás un soporte. Algo que nos pasa muchas veces es que nosotros mismos cuando, por ejemplo,
nos contactamos con una empresa y nos contesta un bot, ¿no? Nos desesperamos, ¿no? Porque no, tenemos que pasar como 1000 filtros antes de llegar al mensaje exacto que queríamos obtener, y al final siempre nos dicen, pero para eso tenías que llamar a este número, ¿no? Entonces al final perdimos nuestro tiempo, pero no obtuvimos la respuesta. Entonces, el humanizar el momento, el humanizar la comunicación en todo momento, yo creo que por eso es que es tan importante tener a alguien que sirva como de referencia y que permita que haya esa bisagra entre lo digital y lo humano, siempre desde el frente de la comunicación. Sí, quiero responderle a Dominica, también tiene una muy buena pregunta en este caso. Habla de las políticas de seguridad de la información de las empresas son limitantes. Sí, sí. ¿Y cómo hacer perfiles sin descuidar esto? Mira, hay que poner estas normas bien claras. Las normas tienen castigos, tienen premios, ojo con eso. Y tienes que saber también que la información, formal o informalmente, va a salir de la empresa. En esta época todos contamos con esto, que tiene cámara y tiene transmisión en vivo, y etc. Así que en vez de limitar, lo que tienes que hacer es regular. Eso es lo más importante. Entonces, es convencer, ojo, es convencer a los jefes, convencer a los gerentes de que se puede hacer, ¿no? Y hay múltiples ejemplos de que se puede hacer. ¿Y qué redes sociales sugieren para una institución de educación superior? Insisto y vuelvo al diagnóstico. Nosotros, en una institución de educación superior, una universidad que es nuestro cliente, que queremos mucho además, tenían varias redes sociales dispersas además, por una serie de factores, y descubrimos que al menos a los trabajadores era LinkedIn lo que más les gustaba, ¿sí? Al menos a los trabajadores y docentes. Esto puede sonar raro, pero no habían pensado en LinkedIn. Y tenemos otra, por ejemplo, Grisel, donde enseña, han tenido Workplace, ahora tienen Yammer. Igual no tiene pegada. Igual no tiene pegada. Depende del diagnóstico. Te recomendamos un diagnóstico ahí. Sí. Y a esto está relacionado a esta lámina. ¿No sabes dónde estás parado? O sea, es un error muy común no saber dónde estamos parados. Y acá nosotros lo que recomendamos es, antes del diagnóstico, incluso un prediagnóstico. Es algo que nosotros hacemos mucho, porque el prediagnóstico te evita errores en el diagnóstico. Entonces, en el prediagnóstico vas definiendo objetivos, investigación, hoja de ruta. Observas. Observar es básico. Incluso si los espacios son virtuales, la observación te permite darte cuenta de si, por ejemplo, que nos ha pasado, el trabajador en operaciones puede revisar su celular o no. Si una vez querían implementar redes sociales internas y no dejaban meter el celular a la empresa, lo dejaban afuera, en un casillero. Entonces ahí no tiene sentido. Hay que observar, hay que ver cómo es la dinámica. Conversaciones aleatorias con la gente para ver qué está pasando por su mente, porque muchas veces tú quieres implementar Workplace y de verdad tu problema es clima laboral y tienes un clima terrible. Hay que diseñar las herramientas también. Me pasó, lo hago cortito, con una de las más grandes consultoras en el país cuando trabajaba en una empresa, que me hicieron una encuesta para operarios de 7 páginas con preguntas que eran matrices, que mis operarios no pudieron resolverla en un momento. Pasaron 45 minutos y tuvimos que cancelar esa encuesta, ¿no? Les tuve que pedir que la rehagan, porque el diseño de la herramienta estaba mal hecho. Y hay que validar. Y el prediagnóstico te permite validar con el equipo que lidera justamente el proceso, ¿no? No sé, Grisel, si acá quieres agregar algo. No, pero sí me llama mucho la atención la pregunta de Alejandro. Nos dice, mencionaron que estas redes internas se abren grupos. ¿Eso implica que por cada grupo se requiere un moderador? ¿Qué perfil es el ideal de ese moderador, aparte de tener habilidades de comunicación? Qué buena pregunta. Qué dura pregunta también. Sí. Porque a las agencias es lo que menos les gusta. Tener que moderar varios grupos es bien difícil. Y ahí es donde tienes que decir, ok, hay 1 o 2, yo diría máximo 3 grupos que se moderan, y todos los demás tienen que, si bien es cierto, alinearse, tienen que fluir también por ellos mismos. Justamente, exacto. El WordPress y Yammer están hechos para eso. Así que no todos los grupos requieren moderador, pero sí necesitan una línea de acción. Y sí, te recomiendo ahí, y vamos a llegar a ese punto, embajadores o corresponsales internos también, ¿ya? ¿Y qué perfil es ideal? La verdad es que en general el perfil de Community Manager,
que se adecue a cualquier perfil es bueno, ¿no? No te diría que hay un perfil específico, porque es un buen community manager y te va a ayudar bastante. Debería poder. Otro error que vimos ahí de un cliente a que queremos mucho también, implementan solo para algunos. Y es que tienes diferentes tipos de perfiles. Entonces, quisieron implementar Workplace solo para los administrativos. Y quedaron súper bien, ¿no? Con los administrativos, pero se olvidaron que tenían operadores. Y los operadores no tenían canales de comunicación. Hay otros que implementan para operadores, se olvidan que tienen comerciales, que también es un grupo importante. Hay otros que se olvidan que tienen técnicos o laboratoristas, que es un público diferente. Entonces, implementar solo para algunos no necesariamente es bueno. Acá volvemos al mix de canales, ¿no? Es importante tenerlo. Publiquemos más. Acá volvemos a frases de diagnósticos que hacemos, ¿no? El publiquemos más no siempre es mejor, ¿eh? Ojo. Me marean con tantos posts, no encuentro lo importante. Desactivé las notificaciones porque me distraen. Esto nos lo acaban de decir. De un cliente. Recibo correos, WhatsApp, publicaciones, es demasiado. Cuando no estoy en casa no quiero recibir notificaciones de Workplace. Muchas veces publican cosas que no suman. Entonces, el publicar más no siempre va a ser mejor. No hay inducción. La inducción es súper relevante cuando vas a implementar una red social interna, porque los trabajadores no conocen las herramientas, no conocen las potencialidades de plataformas. Muchas veces, aunque parezca raro, no saben descargar ni instalar aplicaciones. Los usuarios nuevos siempre necesitamos ayuda. Y esa ayuda nos hace sentir además más cómodos. Hay que conocer las reglas del juego, hay que conocer la utilidad de la plataforma y dejar que descubran solos, no siempre es lo más beneficioso, ¿no? Dice, me interrumpes nomás si... Sí, dale. Este es un datazo, creo, para la mayoría, porque a nosotros mismos nos sirve mucho, ¿no? Creer que se debe crecer siempre en indicadores. Y en las redes sociales internas la dinámica es diferente a las redes sociales externas. Tú vas a tener un universo de trabajadores. Si en tu empresa hay 1000 trabajadores, no vas a tener más de 1000 seguidores en la red social. Es imposible. El engagement no siempre va a crecer. Y esto también lo tienen que tener claro. El engagement fluctúa. Hay veces que vas a tener picos, hay veces que va a ser menor. Hay contenido necesario también que dar. Hay contenido informativo que va a ser aburrido, que no va a ser del gusto de la gente, pero hay que darlo. Entonces, nosotros lo llamamos contenido necesario. Hay contenido de relleno también. Y el número de interacciones es relativo. Ojo también con eso. No se desesperen si las interacciones son bajas. No, nos pasó con un cliente minero también, que veíamos como el engagement bajo y no sabíamos qué pasaba. Porque era incongruente. En ese momento era un universo de 1500 personas y los posts tenían 1200 vistas, 1500 vistas, tenían, no sé, 10 likes, por ejemplo, 4 comentarios, y claro, parece poco, pero esa misma empresa en su página, en su fanpage, tenía 500.000 seguidores. Y también tenía 20 likes en un post, ¿no? Entonces, empezamos a hacer la comparación. ¿Por qué el engagement nos salía bajo? Era porque no estábamos considerando interacciones, por ejemplo, visualización de videos, por ejemplo. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, ajustamos eso, y claro, el engagement fue mucho más alto, ¿no? O sea, ya en un universo de 1000 personas, que tengas 10 comentarios, es bastante alto. Este universo fue creciendo, en ese caso sí podía crecer, y el engagement fue siendo sostenible, ¿no? Entonces sí fue bastante interesante. No sé, Grisel, si tú tienes algo ahí. Grisel también se nos desconectó. Acá hay una pregunta de Doménica: ¿cómo gestionar esos indicadores de cara a nuestros objetivos? ¿Cómo se logra subir esas visitas? De nuevo, subir visitas va a ser difícil porque tu público va a ser siempre el mismo, va a ser muy estable. Lo que tienes que subir es un poco de interacción, pero tu gerente debe saber que la interacción de nuevo fluctúa. Algo bien interesante es que con lo que podemos convencer a gente es con las vistas, por ejemplo. Y muchas redes sociales te dan esto. Si tienes un universo de 3000 personas y 2500 vieron el aviso, hiciste un golazo. Llegaste más que muchos mails, ¿no? Entonces espero haberte ayudado con eso. Y ahora pasamos a los aciertos también rapidito para que no nos odien. Líderes involucrados. Ese es un gran acierto. Cuando los líderes están involucrados en la red social, sus publicaciones, anuncios, felicitaciones,
son los que más engagement generan. Lo vemos constantemente. Además, estos comentarios motivan la participación de otros. Ojo, si el jefe está ahí es porque hay algo bueno. Y su rol como vocero es más visible en la organización y se posiciona como referente cultural, que finalmente es lo que queremos con los líderes, ¿no? Tener embajadores o corresponsales digitales es súper importante. Una red social necesita influenciadores. Y ustedes mismos lo ven en su Instagram, en su Facebook. Hay influenciadores. Ellos conectan y mueven contenido y motivan a los demás. Además, difunden información y enseñan a sus compañeros. Entonces, esta red de embajadores, que hay que capacitarla también, hay que prepararla. ¿Sí? Es muy relevante tenerla. Acá hay otra pregunta. ¿Qué es un engagement sostenible? ¿Qué se puede contar como un indicador positivo? Un engagement sostenible es cuando tú tienes, en nuestro caso nosotros nos planteamos un ratio de engagement de 10%, ¿ya? Va a parecer bajo, pero cuando fluctúa entre 9, 11, 12, 8, es sostenible porque tiene una media sostenible. El problema es que se te vaya a 4, a 3 algún mes, ¿no? O que vaya en bajada. Tenemos clientes donde el engagement rate es más alto, 30%, 40%. Si esto empieza a bajar a 20, a 10, tienes un problema, ¿no? Entonces, la sostenibilidad es que se mantenga en un ratio normal, promedio. Y había momentos o fechas en los que el engagement aumenta, sí. ¿Cuáles son estos momentos? Más que momentos, te podría hablar de contenido. Porque hay momentos donde sí baja. Por ejemplo, Navidad, Semana Santa. Como hay vacaciones, en las redes sociales internas baja el engagement. O baja la cantidad de visitas, de interacciones. Cuando hay feriados, vacaciones. En verano, por ejemplo, baja un poco. Porque en verano la gente suele pedir más vacaciones. Pero hay contenido que ayuda mucho. Uno de los contenidos que ayuda mucho son cuando los líderes se presentan, cuando los trabajadores son felicitados, cuando hay concursos. Esas acciones ayudan mucho a subir el engagement. Espero haberles respondido. Igual, cualquier pregunta, está en la caja de preguntas. Hay que analizar la información y este es un gran acierto, ¿sí? Cuando uno tiene los indicadores no es para mirarlos y dejarlos ahí que fluyan. Esa palabra se me ha pegado ahorita. No es para que floten en el aire. Estos indicadores se pueden aprovechar. De esa manera refuerzas el contenido, ves qué funciona mejor y conoces cómo elevar el engagement en algún momento. Los temas de coyuntura ayudan mucho, porque puedes jugar con la coyuntura, ¿sí? La agenda nacional o internacional te ayuda a apalancar mensajes. Evitas posibles crisis o contingencias, porque te permiten feedback. Y eso es por eso que te decíamos, Doménica, hace un rato, por ejemplo, que los mensajes no se limitan, se dejan ser estos mensajes, ¿no? Porque tú vas entendiendo que, por ejemplo, se está quejando de algo, oye, algo podría estar mal, ¿no? Entonces, puedes evitar crisis, contingencias. A veces, por las redes sociales internas, nos mandan fotos de algo que está sucediendo. Es mejor que te la manden a ti. Por ejemplo, un derrame, tuvimos un derrame en una empresa, un derrame que podría poner en peligro el medio ambiente. Es mejor que te la manden a ti, como red social interna, a que se la manden al periódico o a un diario digital. Muchísimo mejor. Entonces hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y se conocen las tendencias también. Y hay que utilizarlas cuando es necesario, ¿no? A ver, acá hay otra pregunta de Carolina. ¿Cada cuánto tiempo podemos medir el engagement? Nosotros la medimos semanal y mensual. Depende del cliente, depende de la necesidad de reportes, sí o sí mensual. Semanal es solo una referencia. El mensual es el que te sirve más, ¿sí? Esta parte nos gusta mucho porque hablamos de personajes hace un rato. Y es importante tener estos personajes guías adecuados y empáticos, ¿no? Porque te dan calor humano. Acá hay 3 ejemplos que nos gustan mucho. Layo no es nuestro personaje, es de una red de una cadena de centros comerciales acá en Perú, pero creemos que es un caso de éxito bien interesante. León se posicionó, la gente le pregunta a León, conversa con León. Clarita, que sí es de nuestros clientes, es un personaje que nos encanta. Y el ingeniero Raúl, que salió también uno de nuestros clientes mineros, que se ha posicionado tanto que le han hecho un personaje ahí de espuma y sale en los eventos. Pero son personajes que tienen este calor humano, tienen una personalidad definida y la definimos antes de que empiece a operar. Esto facilita la interacción. Son ejemplo de cultura, tienen estos atributos culturales y hacen que el personaje sirva de ejemplo y de guía. Tienen historia, tienen background.
¿ya? Si ustedes entran al perfil del Inge, el Inge se le dice acá en Perú al ingeniero, encuentran en su perfil una foto de portada de su ciudad natal, él te cuenta historias, ¿no? Para que se identifique con los trabajadores. Y hay que responder. Ellos son los que responden y los que te ayudan a que se entienda, ¿no? A ver, seguimos. Ya falta poco, no se me duerman. Hay que utilizar los indicadores adecuados, ¿sí? Los indicadores no son necesariamente los mismos que en las redes sociales externas. Esto es muy importante de entender, ¿sí? El alcance se puede volver más importante que el engagement en algunos casos. Sí, es más importante impactar una mayor cantidad de gente que hacer que interactúen. No siempre la gente va a interactuar por un contenido. Adecuar fórmulas de engagement en grupos cerrados de Facebook es algo que vimos que funcionó bastante bien, tomando en cuenta visualizaciones de videos, ¿no? El número de seguidores no va a crecer una vez que se llegue al pico, así que olvídense de hacer crecer eso. Pero lo que sí puede crecer, y que sería muy importante que lo hagan, es que crezca el número de personas que generen contenido. Eso significa que los estás empoderando. Y la recordación y la participación también son buenos indicadores. Estos no se miden necesariamente en la red social, se miden en medición de indicadores anuales, ¿no? Trabajar transmedia. La transmedia, no sé si alguno lo ha escuchado o no, implica que los canales se apoyen entre ellos y vayan cruzando información entre ellos. Y de nuevo, volvemos al mix de comunicación. No se apoyen solo en una plataforma. Y este mix de comunicación, el correo te puede ayudar a llegar a WordPress, el WordPress a WhatsApp, el WhatsApp no sé, otra vez a WordPress, al mural impreso. Te puede ayudar eso. Y eso también le da la opción a los trabajadores de escoger lo que más se acomoda a sus preferencias. No pretendan que todos los trabajadores estén en WordPress. No todos les acomoda, no todos les gusta. Más bien fortalece los otros canales también, ¿no? Y esto va, porque este es algo que vimos en otro lado, en vez de apagar canales, háganos más atractivos a la segmentación. Vimos como error que apagan canales, pero vimos como acierto en otras empresas que en vez de apagar los canales, los fortalecían. Por eso lo pusimos en acierto y funciona bastante bien. Y la buena segmentación permite buena integración de los canales de comunicación, ¿no? Y la estrategia evoluciona, no es estática. Y tiene que ser flexible y adaptable al cambio. La pandemia es el mejor ejemplo que tenemos, ¿sí? Tenemos un ejemplo con un cliente donde su grupo cerrado de Facebook era el canal estrella, y con la pandemia esto dio un vuelco, y ahora es WhatsApp. Ambas se siguen trabajando, ambas se trabajan bien, pero WhatsApp se ha ganado un lugar más en el corazón de la gente, ¿no? Y para responderle a Joseph, ¿qué redes sociales internas podrían funcionar mejor en colaboradores que realizan trabajo operativo en zonas rurales? Ya, esa es una gran pregunta. En nuestro caso, por los diagnósticos, porque nos estamos basando en diagnósticos, no en lo que se nos ocurre, nos ha funcionado mejor grupos cerrados de Facebook, porque Facebook suele tener más, suele ser más aceptada por este grupo de gente, y además se suele ver en diferentes espacios. Sin embargo, cuando la señal de internet es muy mala, WhatsApp funciona mejor que Facebook. Entonces, ahí yo te diría, haz el diagnóstico de nuevo, pregúntale bien a la gente, anda al lugar, ponte a jugar con tu celular en el lugar, y vas a ver qué funciona mejor. Probablemente WhatsApp. Así que, pero Facebook va a ser más atractiva en algunos casos, ¿no? O más fácil de gestionar en algunos casos. Esas son las dos que hemos visto que funcionan mejor. En el caso de WordPress, tiene Workshop. Sí, olvídate. Es más, nosotros le decimos a los clientes, si la gente está muy acostumbrada a WhatsApp y ya lo usa, olvídate de Workshop. Pasa. El último acierto que hemos visto es, pueden con todos, sabemos que pueden con todos, son excelentes profesionales, pero no sufran, no es necesario que sufran. Porque para manejar una red social hay que saber que se necesita community manager, diseñador gráfico, videos, creador de contenido. Hay empresas que tienen todo eso, hay empresas que no tienen nada. Entonces, también si no tienes equipo y te piden tener el engagement en el cielo, pues te están pidiendo cosas muy, muy complicadas, ¿no? Entonces, ahora viene la parte de conversación. Esperemos que haya sido una exposición rápida.
Esperemos que no estén cansados también, porque queremos conversar con ustedes. Y podemos empezar con las preguntas. Ahí, Grisel, vamos a responder estas preguntas. ¿Qué te parece? Sí, claro. Hola, hola. Perdonen que justo hablando de que el internet es malo a veces, aquí me pasó. Y se me cayó la señal y perdí un rato de conversación. Pero nada, creo que es importante no solamente identificar esos desaciertos, sino también los aciertos, pero creo que para promover un poquito la conversación, les quiero compartir un menti, ¿sí? Ya que nos encanta a nosotros poder tener estos espacios de aprendizaje colaborativo, les voy a compartir un menti y les voy a pedir por favor que desde su experiencia y siendo completamente sinceros, nos cuenten cuál ha sido su experiencia, ¿sí? Deme un segundito que mi internet está demorando en cargar, esos son los problemas de la tecnología, pero sí nos gustaría que en caso tengan ustedes alguna experiencia, puedan abrir el micrófono y nos cuenten, así como han estado compartiendo un poco sus apreciaciones y sus preguntas durante todo este espacio. Por ahí leía, por ejemplo, lo del tema de WorkChat versus Workplace o WhatsApp. Y también con el tema de Google Chat, igualito. A mí también me tocó implementar en algún momento y prácticamente lo que querían era que bloqueáramos el Google Chat para que la gente pudiera utilizar más el WorkChat, ¿no? Y lo que hizo como estrategia una empresa fue eliminar la base de datos de teléfonos corporativos y de anexos de la organización para que la gente pudiera obligatoriamente comunicarse a través de WorkChat, ¿sí? Lo cual tiene sus pros y sus contras, porque finalmente cuando tú eliminas algo, algo le estás quitando de referencia a las personas. Y muchas veces, si no utilizan el WorkChat precisamente como un medio de comunicación o no están acostumbrados, lo que estás haciendo es quitarles oportunidades de comunicación, sobre todo para temas urgentes o importantes que necesiten resolverse en el acto, ¿no? Entonces, y básicamente es eso, que la gente no tiene esa oportunidad de conversar, ¿no? Entonces... Sí, ahí Grisel, me gustaría acotar, no les quites la oportunidad si está funcionando algo, prohibirlo es peor, ¿no? Entonces, fortalece lo otro y si no funciona, no funciona y continúa con lo demás. Acá, gracias Paulina, solo para responder cómo hacemos un diagnóstico necesita un prediagnóstico, diseño de herramientas de investigación, ejecución, que pueden ser encuestas, focus, te recomendamos lo cualitativo, funciona muy bien y nos gusta mucho, sin dejar las encuestas, y bueno, todo es un desarrollo un poco extenso, pero más o menos esos son los pasos, ¿no? Dale, Paulina. Dale, Paulina. Gracias, Oscar, muy amable. Quería compartir con ustedes un poco mi experiencia de acuerdo a, bueno, yo trabajo en Laboratorios Vago del Ecuador, soy líder de comunicación allá y manejo el tema de comunicación interna. Y nosotros implementamos Workplace hace exactamente un año, estamos justamente en el mes de aniversario. ¿Qué sucedió? Que, bueno, con la empresa con la que yo hice la implementación, ellos me sugirieron, nosotros teníamos unos grupos de difusión a través de WhatsApp que funcionaban súper bien, súper bien. De hecho, nos ayudaban incluso en temas de marca empleadora, porque cuando mandábamos noticias buenas de la compañía, la gente lo primero que hacía era reenviar a todos sus grupos, ponerlo de estado, subirlo a su Facebook, a su LinkedIn, y eso era súper bueno. Pero ellos me sugirieron que mate a WhatsApp y me quedé con WhatsApp. Y efectivamente eso es lo que hicimos. Por un lado, sí empujamos a que Workplace sea exitoso. Nosotros tenemos un nivel de participación en Workplace del 98.8% de la gente. Entonces es súper grande. Pero por otro lado, perdimos esto otro que les comentaba, ¿no? Que pueda salir algunas cosas casa afuera, ¿no? Que era también súper lindo. Y me pasa que en WordChat la gente lo usa y no lo usa. Y a la final igual la conversación está por WhatsApp. Entonces, a veces no sé si es que sea así súper rígido igual, y seguir reforzando WordChat, cuando sé que igual las conversaciones están en WhatsApp, o simplemente dejar que la gente se acomode a lo que le guste,
No lo sé, porque igual tenemos también la suite de Google y también tenemos el chat de Meet, que también una que otra persona he visto lo gusta mucho menos. Entonces creería que lo primero está WhatsApp, luego está WordChat, luego está este chat de Meet. Entonces, a la final son varios canales. Entonces, ahí me gustaría, sé que ustedes han conversado un poco más de eso, pero me gustaría saber un poco qué opinan al respecto, qué me recomendarían. Bueno, como te decía hace un rato, de arranque te diría, si algo está funcionando, fortalécelo y también fortalece los otros canales para hacerlos más atractivos, ¿no? La prohibición per se no funciona ni en redes sociales ni en la vida diaria. O sea, te dicen no juegues con eso y tú juegas con eso porque es lo más atractivo, es lo prohibido. Entonces, yo te recomendaría eso, ¿no? Reforzar ambas cosas. No sé, Grisel, si ahí tienes algo. Sí, yo creo que ahí es importante, como dicen, no prohibir nada, pero sí como formalizar el uso, ¿no? ¿Cuál es tu canal oficial? ¿Cuál es el espacio por el que quieres generar conversación en la organización? Y darle la oportunidad a la gente que utilice lo que más le conviene, ¿no? El problema, por ejemplo, con el WorkChat es que tú necesitas de alguna forma descargarte una aplicación más al celular para poder conversar o para poder utilizarlo, ¿no? Cosa que, por ejemplo, Google ya corrigió. Ya no necesitas descargarte el Google Chat u otro tipo de aplicación para poder seguir generando conversación a través de la misma plataforma. Entonces, ese tipo de detalles son los que hay que tomar en consideración y sobre todo pensar en quién es nuestro público objetivo. Yo creo que uno de los secretos que tenemos como comunicación interna siempre es quién es la persona a la que voy a llegar. Si nosotros tenemos claro eso y entendemos su necesidad, su motivación y qué es lo que realmente lo va a mover a poder adoptar una herramienta o adoptar un nuevo comportamiento o aceptar o abrazar un cambio, entonces vamos a poder lograr lo que tenemos como objetivo de comunicación. Le toca ahora a Ángel, que nos quería contar también su caso. Cuéntanos, Ángel. Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Yo soy Ángel Córdoba, soy administrador de comunicación de la Cooperativa Policía Nacional del Ecuador. Y bueno, yo quiero comentarles un poco cómo ha surgido algunos detalles desde nuestra experiencia. Yo soy al frente de la unidad de comunicación ya aproximadamente como 2 años y dentro de la empresa en diferentes cargos ya como 5 años. Entonces, quiero comentarles un poco qué tipo de cosas nos ha funcionado, cuáles de pronto han sido ejemplo, cuáles nos hemos equivocado también. Entonces, me permito compartir un momentito por acá la pantalla para comenzar desde cierto tipo de bases que podrían ser interesantes y tal vez nos pueden guiar un poquito en ese lado. Me permito compartir la pantalla completa porque tengo acá algunas ventanas. Entonces, lo primero que nosotros hemos notado es que tiene que existir una comunicación organizacional efectiva. Y desde ahí partimos con el apoyo de los líderes, porque muchas veces no todos son comunicadores, no todos entienden ese porqué de la comunicación. Entonces, ahí es donde que trabajamos muchísimo con ellos, con este incremento de la productividad. Nosotros, por ejemplo, no le tenemos miedo a este ruido de pasillo porque al fin y al cabo es donde se comunica todo, es donde que normalmente está nuestro insumo básico de información, pero sí queremos como organizarlo más, como darle una fuente y que lógicamente pues se pueda más trabajar en certezas antes que incertidumbres. Por otro lado, se fomenta mucho la colaboración en empresas. Hemos notado que la implementación de canales, de espacios de diálogo, pues evidentemente nos refuerza mucho lo de la parte colaborativa y funciona mucho mejor. Vamos fomentando mucho los que son grupos de trabajo. Y por otro lado, se cuenta con un sistema de gestión transversal. La comunicación es muy importante. Básicamente, Oscar igual lo decía, lo que no se comunica es como que no existe y lógicamente partimos de ese mismo principio. Entonces, elaboramos un mensaje en base de nuestras acciones, de las acciones que nosotros lo tenemos como empresa, nuestros principios, valores y demás. Y en base de esto, pues vamos alineándonos como empresa. ¿Qué es lo que esto básicamente nos ha permitido? Crear ya diferentes tipos de medios, de campañas en las cuales hemos plasmado nuestra filosofía corporativa y nos hemos ido adaptando a la parte de la filosofía que se tiene como empresa. Hemos detectado, nosotros somos una organización de cerca de 700 colaboradores y de plano, no les gusta leer. Es una cosa muy real. Entonces,
Hemos trabajado mucho más con infografías, con piezas gráficas, con videos, que nos ha funcionado mucho mejor para la recepción y cómo lo han tenido ellos. Ahora, en lo que respecta en canales ya neto de comunicación, nosotros trabajamos a la interna con un correo electrónico. De hecho, tenemos varios y ya un poquito segmentados. Vamos a detallarlo por ahí. Tenemos nuestros embajadores al interior de la cooperativa. Tenemos las oficinas que están a nivel nacional. Somos cerca de 31 oficinas, cada una en una provincia, en las más grandes, algunas que se repiten. Entonces, siempre tenemos un embajador de comunicación, por lo menos en una oficina. Y ellos básicamente son nuestros ojos en este entorno. Ellos nos alimentan mucho, nos dicen qué es lo que está sucediendo allá, qué es lo que necesitan, si requieren información. Y con ellos hacemos grupos de WhatsApp que son muy inmediatos y son súper buenos. O sea, si necesitamos comunicar que tal vez se cayó el sistema de ventanillas del día de hoy por una actualización y que se va a retomar después de 2 horas, lo comunicamos por WhatsApp directo. Y es como que sucedió esto, dígales a sus clientes tal cosa y reproduzcan este mensaje en el interior de sus grupos. Ahora, vi por ahí una pregunta que decía, ¿y cómo mides WhatsApp? Es muy interesante porque en un principio no tienes métricas directamente para WhatsApp, pero nosotros los hemos enseñado, es realmente una cosa de cultura, a que los embajadores, cuando ellos reciben una comunicación y lo reenvían, ellos nos confirman ese reenviado. Entonces nos lo ponen directamente. Oficina Machala, compartido. Oficina Loja, compartido. Oficina Quito, compartido. Entonces nos permite en cambio ya tener una retroalimentación muy interesante de cómo está la comunicación al interno. Tenemos por otro lado los café diálogos, que son las reuniones que lo tenemos a veces mensual, bimensual, en los que literal no grabamos, no tenemos ningún entorno y más bien la gente tiende a exponernos todo, desde los problemas más pequeñitos hasta detalles súper más complicados, y es también ganarse la confianza mucho de las personas. Tenemos otro que es ya la parte de los newsletters, esa es la información de la semana y es muy interesante por cómo se va a recopilar esa información. Les hemos dicho y les hemos presentado tal cual con la idea de que ese espacio es de los colaboradores y ellos nos dan la información, si por ahí cumplieron años, si tienen un nuevo integrante, si están trabajando en un proyecto, etcétera, etcétera. Entonces nos lo envían, ya tienen una fecha tope, nos envían un párrafo de información, les hemos enseñado a crear estos leads y que nos manden con una foto y desde ahí lo vamos trabajando. Campañas internas que un poquito ya lo vamos trabajando con las otras gestiones, con la parte ya neto de las empresas y cosas interesantes. Y el Yammer, ahí voy a hacer un poco de hincapié en la parte de Yammer. Nosotros lo tenemos Yammer por lo menos ya más de unos 3 años. Y hay que ser muy inteligente para implementar la parte de Yammer, porque no todos pueden ser administradores de Yammer. Nosotros tuvimos un error al principio y era que muchas personas lo administraban, podían enviar sus anuncios, podían moderar, y eso a la gente como que le privó mucho. En la actualidad existe un único administrador, que soy yo, y se busca por sobre todo que esa persona tenga mucha empatía y conozca de la empresa. Porque, por ejemplo, uno de nuestros administradores anteriores era una persona casi externa, no conocía mucho de la organización, y la gente se privaba de comunicarse y de preguntar cosas, o sea, desde las cosas más elementales, o sea, como dieron acá esta disposición para el feriado del 1 de mayo y se va a ver esta cosa o está suspendido la atención. Y era como, bueno, pregúntenle al administrador. No, es que no hay confianza, no lo sentimos así. Por eso preguntamos a usted. Era como que medio comprensible por ese lado. Entonces, siempre traten de buscar una persona que tenga mucha empatía entre las personas, que conozca lógicamente la organización y que pueda retroalimentar. Nunca dejar, por ejemplo, estos mensajes como a la expectativa o a que se quede ahí. Cuando menos buscar, si es que no se conoce la información, decir como, ok, voy a consultar este tema y apenas me lo confirmen, les aviso. Y eso tenerlo muy, muy bien claro. Incluso tener un principio de transparentar la información que a nosotros nos ha funcionado súper bien. Instagram, nosotros lo tenemos como una red cerrada, es un perfil que está cerrado y de hecho la gente, para poder acceder a este contenido, nos tiene que enviar previamente un mensaje que nos diga, hola, soy Ángel Córdoba, administrador de comunicación de la oficina matriz, y nosotros los aceptamos. Nosotros verificamos con la parte de la lista de todos los colaboradores y vemos que efectivamente pues es una persona y lo aceptamos ahí como tal. Y el último que lo tenemos, un CPN Talks, que es básicamente pues un espacio noticiero que nos ha funcionado bastante bien, tiene un formato como de máximo 15 minutos, 4 secciones en las que básicamente vamos trabajando con la parte gerencial, los colaboradores, sobre todo nuestro anhelo ahí es empoderarlos. Creo que ha funcionado bastante interesante por ese lado.
Otro de los detalles que les quería, por ejemplo, mencionar era en cuanto a la privacidad de los colaboradores. Por ejemplo, nosotros tenemos esta guía que es muy específica con los contenidos de Instagram. Y básicamente para nosotros ha servido bastante para que ellos le quiten el miedo. Porque decía como que, ¿cómo? O sea, desde nuestro perfil de Instagram, que es personal, subo las fotos con mis hijos, de mis farras, etcétera. ¿Cómo les voy a seguir por ahí? Y decimos, no, tú nos sigues, nosotros no te seguimos. Somos una parte informativa y lógicamente desde ahí respetamos muchísimo tu privacidad. Entonces no te estamos pidiendo datos personales, no te estamos siguiendo. De hecho, es una cuenta que nosotros lo tenemos como privada y son solamente colaboradores los que están ahí siguiéndonos. Entonces, esto nos ha dado credibilidad, nos ha permitido ir fomentando cositas pues muy interesantes y básicamente pues se lo he venido trabajando desde ahí. Ahora, un último punto que de pronto es que me queda ahí tiempito, lo aprovecho para comentar. Nosotros, por ejemplo, sí lo hemos trabajado desde la parte, este por ejemplo es neto nuestro Instagram, es como te digo un perfil cerrado, siendo que somos 700 colaboradores, ya nos siguen a la fecha cerca de 306 y muchos de ellos gerentes en la parte incluso de jefes, que es los que están apoyando y lo tenemos ahí dentro de cada una de las cosas. Ahora, siempre cumplir con las cosas que te planteas, porque está en juego tu credibilidad, está en juego lo que tú le estás diciendo neto a sus colaboradores. Les voy a demostrar, por ejemplo, acá un detalle que nosotros lo teníamos. En Llame, por ejemplo, nosotros lanzamos hace un par de días, efectivamente, una dinámica en la que nosotros, de hecho, como empresa, cada 1 de mayo siempre se les da a los colaboradores una camiseta como tal, pero en esta ocasión queríamos conocer sus gustos, queríamos que ellos nos compartan. Y nos vinieron con creaciones muy interesantes, de verdad, fueron muy chéveres, o sea, a veces desde la parte de Paint, desde sus celulares, etcétera. Nos compartieron muchísimos diseños y los respaldamos. Y de hecho, el convenio, pues lógicamente era así, que la camiseta que tenga mayor votación sería lógicamente la camiseta que se creaba. Y efectivamente así lo hicimos. Y esta es la camiseta que, por ejemplo, van a recibir ya neto como colaboradores para el 1 de mayo. Entonces lo presentamos y les gustó mucho el diseño, la gente está pues muy conforme, etcétera. Y nada más un último como tip, al ser precisamente esa parte de una red social interna, a veces, por ejemplo, esto nos ha permitido jugar muchísimo con los conceptos, cosa que no podríamos hacer de pronto en una página de Facebook, en una red social externa. Nosotros, por ejemplo, estamos utilizando acá personajes de una serie de televisión muy conocida y que de cierta manera no nos está molestando con la licencia, con el uso o algún tipo de detalles, porque sabemos que estamos llegando específicamente a este grupo donde lo queremos compartir. Y acá, por ejemplo, hemos adaptado muchísimos mensajes y hemos venido trabajando muchísimo con eso. Eso quería compartirles desde acá. No sé si tal vez igual surgen por ahí preguntas o algún detalle. Cualquier cosa, pues a la orden, de verdad. Gracias, Ángel. Muy interesante lo que nos has compartido. Nos hubiera encantado tener más tiempo para escuchar más cosas, tanto a Paulina como a Ángel, pero desgraciadamente el tiempo nos aprieta. Súper interesante. Más bien, ahí Grisel nos quería mostrar lo de Menti. Perdón, Está esto es muteada, el Grisel. audio. Sí, nos han compartido los desaciertos que han vivido y gracias por la sinceridad, porque de verdad a veces es chévere contar nuestros aciertos, pero cuando tenemos nuestras metidas de pata o nuestros desaciertos o las cositas en las que de repente por ahí nos hemos equivocado, siempre es más complicado. Así que gracias por la valentía y por reconocer. Todavía pueden dejar sus comentarios si quieren, ahí está el link en el chat. Y bueno, nos han dicho principalmente es el tema del desconocimiento del público, no conocerlo a profundidad, porque a veces es meternos un poquito en entender, en de repente hacer un poco más profundo la investigación con respecto a las personas, siempre es muy complejo, ¿no? Entonces, ese es uno de los puntos más altos. Y después el tema de la falacia del engagement, que yo justo hoy día conversando con Oscar le decía, a mí me parece que es un tema básico porque todo el mundo habla del engagement, ¿sí? Ya ahora hablamos desde el INPS, el nivel de engagement de la organización, y también ya lo queremos trasladar a todo, ¿no?
Entonces, este tema de el indicador que te va a dar la organización, en este caso la red social que utilices, siempre es importante identificar qué es lo que te va a servir a ti, cómo tú puedes mostrar realmente los resultados. Antes, cuando solamente trabajábamos desde el punto de vista del mailing, por ejemplo, el hecho que la persona o las personas a las que enviáramos la información ya abrieran el correo electrónico, para nosotros era un nivel de alcance y con eso nos bastaba para decir, oye, la gente está abriendo el correo, está recibiendo la información, es decir, la está consumiendo de alguna manera, ¿no? Hoy en día ya tenemos otras posibilidades con respecto al mailing, ya no solamente lo podemos enviar desde nuestros correos electrónicos tradicionales, sino podemos utilizar otras plataformas que nos brindan no solamente el indicador de apertura, sino también el indicador, por ejemplo, de interacción si es que tenemos algún link o algún documento por descargar dentro del mismo correo electrónico, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, para nosotros sigue siendo valioso. Por eso es que en las redes sociales el nivel de alcance de la publicación que hoy en día se tiene también como indicador, también es valioso para poder definir, y no necesariamente el nivel de engagement, sino sobre todo el nivel de alcance de la información, si la gente está consumiendo de alguna manera y le está llegando lo que nosotros tratamos de hacerles llegar, ¿no? Sí. Otro por aquí, no utilizo o no utilicé un moderador, ¿no? Y creo que algo que estamos resaltando es la importancia de tener esta figura que humanice de alguna manera la interacción dentro de la plataforma y que se convierta en ese amigo confiable que necesitamos para poder trasladar nuestras dudas, ¿no? Y no solamente de manera pública, sino también de manera interna, porque muchas veces la gente no quiere como darlo a conocer o no quiere compartir la información que tiene en la plataforma de manera abierta. Pero ahí está también como los DM, los famosos direct message o el famoso inbox, ¿sí? Que nos permite también manejar esa interacción y ayudar a que las personas puedan canalizar sus consultas o dudas de la manera correcta. Ahí y por aquí justo, también pusieron, sí. Justo hay una pregunta de Javier Rivadeneira que dice que si podríamos explicar un poco más el papel del moderador. Está muy relacionado con lo que decía Grisel. El moderador humaniza a la empresa, tiene los atributos culturales de la empresa, o sea, ese ejemplo de cultura, responde y da calor humano a la red social interna, ¿no? Entonces, más o menos en grandes aspectos, además de responder, gestionar, guiar, el moderador cumple esas funciones, más o menos. Uh-huh. Buenísimo. Y por ahí también nos dijeron que no habían hecho un prediagnóstico. Entonces, parece que estamos por ahí, ¿no? El tema de definir bien al público y el encontrar el indicador correcto para poder entender también el momento en el que se encuentra la herramienta, porque así como nosotros al momento de trabajar los canales de comunicación interna hemos ido viviendo etapas, ¿no? Nosotros de repente los que tenemos un poco más de tiempo vivimos la etapa del mail y de la cartelera o mural, y hoy en día ya estamos gestionando redes sociales. Todo fluye, todo es constante, todo cambia y las necesidades de los públicos también cambian con el tiempo, ¿sí? Durante la pandemia probablemente la necesidad de la información inmediata a través de WhatsApp o de una red social se hacía necesaria porque no teníamos la interacción o no teníamos el espacio de la conversación del cafecito que teníamos antes cuando estábamos en la oficina. Hoy en día estamos regresando a la oficina y probablemente manejemos esta figura híbrida que poco a poco irá madurando en el tiempo desde el frente, o nos quedamos de manera remota o hacemos un nomadismo, que es un poco con lo que se habla también hoy día de tendencia. Pero, ¿qué canales de comunicación nos van a servir para poder acompañar eso, ¿no? Tenemos gente en presencial, tenemos gente en virtual, ¿nos va a seguir funcionando la red social? ¿O qué otros mixes de canales vamos a tener que utilizar y apoyarnos con esa estrategia de contenido transmedia para poder no solamente hacer atractivos nuestros canales, sino por sobre todas las cosas, hacer que el contenido llegue y la información llegue al trabajador en la manera en que nosotros necesitamos que la entienda, la comprenda y la consuma? Sí. Y hay un comentario de Paulina sobre utilizar las herramientas de Workplace, que lo hablamos, porque claro, Workplace es una plataforma colaborativa, de nuevo, no es una red social de relacionamiento. Entonces, si vas a implementar esto, tienes que saber que hay herramientas y que tienes que enseñar a la gente a usar esas herramientas, ¿no? Si estamos preparados o no, hay que verlo.
Y Doménica dice que la clave de hacer una plataforma colaborativa es formar a los colaboradores. Exacto. Justamente lo que decía, ¿no? Si no hay inducción, ¿qué esperas también, no? Eso es, no sé, Grisel, ¿cómo hacemos con el Brain Challenge? Porque, A ver, sí, yo creo que muchos de ustedes venían también por el Brain Challenge y esta dinámica va a ser sumamente pequeña. Vamos a tratar de hacerlo, como dicen, a la vena, así concreto como nos gusta a nosotros en Lapon. Y es básicamente resolver Un caso. un casito, ¿sí? Yo lo hago mucho con mis estudiantes en la universidad, de hecho tengo hackatones, así por ahí, si quieren lo pueden seguir en mis redes sociales. Pero este desafío lo tenemos y se los queremos compartir, ¿sí? Tenemos un cliente, ¿sí? Es una empresa Es real, minera. ¿ah? ¿Mm? Es real. Sí, es real, sí, es completamente real. Es una empresa minera de minería no metálica. ¿Y qué pasó? Siguieron la tendencia, ¿sí? Cometieron ese desacierto y contrataron Workplace e incluyeron a toda su planilla. Son 700 personas entre operarios y administrativos. Al momento de aplicarlo no hicieron un diagnóstico, ¿sí? No tomaron en cuenta, no revisaron la información, no contactaron a su gente. Y 2 años después, lo que está pasando es que necesitan justificar la inversión porque finalmente WordPress no es una herramienta gratuita, es una herramienta de paga que tiene un costo y un costo bastante alto, ¿sí? Entonces, ¿qué debería hacer el área de comunicación interna? Entonces, yo les voy a compartir por aquí un tablón de Miro y nos vamos a separar en pequeños grupos. Actualmente somos 16 conectados, ¿sí? Bueno, exceptuando Oscar y yo, vamos a hacer 14 conectados, así que vamos a hacer 3 grupos, ¿sí? Y en estos 3 grupos lo que vamos a hacer es, ¿cómo podríamos resolver este enredo, este workplacecidio, ¿sí? Y, Así Grisel, que, sí, solo un comentario. Creo que podemos reducir el tiempo de 15 minutos a 5 minutos. sí, vamos a tener ya 7 minutos para ninguno. Ya. 7 minutos para hacerlo súper rápido. Les voy a compartir aquí a través del chat la plataforma de Miro donde pueden sumar sus ideas. Y la idea de este espacio también es hacer un pequeño networking y conocernos, porque sabemos que tenemos conectada gente de Ecuador y también gente de Perú. Así que vamos a conocer un poco nuestras formas de pensar y conocernos un poquito más allá, fuera de solamente el espacio de escucha. Así que estoy separando los grupos en este momento. Vamos a crear 3 grupos. Listo, estamos creando los grupos y vamos a abrir las sesiones, ¿sí? Muchos éxitos, está el Miro ya compartido, si quieren échenle un pantallazo aquí para que recuerden los datitos. Vamos a darnos, como les dijimos, 7 minutos, a los 7 minutos la plataforma les va a decir que salgan, así que les pedimos por favor que le hagan caso a la plataforma y comencemos ya. Muchos éxitos y gracias por participar de este desafío grupal. Buenas noches. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, muchas gracias. Buenas noches. Chévere, Marcelo. A ver, revisamos un poquito lo del caso y vamos a ver qué le sacamos ahí como probabilidades. Hablamos de una empresa minera que siguieron básicamente la independencia, contrataron Workplace, incluyeron a toda su plantilla. Hola, buenas noches. Hola, Anita, ¿cómo estás? Gracias. Son cerca de 700 personas entre operarios administrativos, no hicieron un diagnóstico previo. 2 años después necesitan justificar la inversión de miles de dólares al mes, que debería hacer el área de comunicación interna. Bueno, usted creo que tiene un poco la experiencia en ese tema del manejo interno. Bueno, yo más he estado en la cuestión externa, ¿no? En redes sociales. ¿Ok? Eh, pero me parece que al tratar de justificar esto, como dicen, no hubo un diagnóstico previo y tampoco hubo tal vez una segmentación de los clientes. Se me ocurre, ¿no? Esa como idea. Ujú. Sí, yo personalmente considero que nunca es tarde como para hacer un diagnóstico. Entonces, por más de que hayan pasado esos 2 años, yo sí me atrevería neto a ponerlo por ese lado y que sí, se le sugiere que más bien se le pueda trabajar con diagnóstico y en base de qué es lo que ellos han mirado previamente, qué es lo que puede estar sucediendo ya posterior, ¿no? Sí. Hola. Sí. La- Bueno, comparto lo que dice Ángel, porque en realidad si nos encontramos con una situación así, de algo debemos, o sea, aparte de que ya sabemos lo que ha pasado, debemos plasmar en un plan de acción, ¿cierto? Entonces, claro, el diagnóstico es súper importante, aunque nos corresponda documentar todo lo que no se hizo, pero ese será nuestro respaldo para el informe que podamos emitir luego. Correcto. Ya, tengo abierto acá por si acaso la paginita, la de miro.com. Estamos ahí justo en la parte derecha como grupo número 2. Acabo de colocarlo de la parte de nombres, si es que de pronto pueden unirse ahí a la partecita de link y lo vamos igual ahí llenando, ¿ya? Me confirman si de pronto pueden ingresar ahí a lo del link. Yo le estoy tratando de ingresar. No sé si en la conexión, pero ya estoy tratando. Chévere. Y si no, la otra, tal vez igual, de pronto les sugiero. Les puedo compartir neto acá y lo vamos llenando ahí con las ideas que tengamos. ¿Hecho? Bien. Perfecto. Entonces, ya. Realizar sí o sí entonces el diagnóstico, ¿no es cierto? Creo que eso, por ejemplo, puede ser bastante interesante por ese lado. Ahora, otra de las acciones que tal vez a ustedes netos se les ocurra, que tengan como para respaldo, medición. Nos pedían neto, a ver, queremos ver los pasos claros de actividades. Bueno, los minutos al menú, la posición de 3 minutos por grupo. ¿Qué debería ser el área de comunicación interna? Yo considero igual que, por ejemplo, sí se puede ir evaluando cuáles han sido los hitos que se han tenido dentro de la propia plataforma. O sea, dentro de este campo, ir notando cuál es la interacción de los usuarios, cómo, por ejemplo, ellos han ido organizando un poco sus comunidades. Entonces, creo que es interesante desde ese lado ver qué uso le han dado precisamente a esa plataforma.
Se nos acaba el tiempo. Yo tengo un problema con la conexión, no se me puede abrir. ¿Verdad? Veamos, porfa, una última estrategia nada más. Y con eso para poder regresar a los grupos, ¿ya? Unos minutitos nos bota la sala de reuniones por si acaso. Listo, Grisel. Listo. ¿Qué tal nos pareció el reto? Ya sabemos que ha sido poco tiempo, pero creo que nos ha dado un poquito de espacio para poder conversar, también de tener nuestras opiniones y un poco también entender la mirada desde otro ángulo, ¿no? De cada una desde las experiencias personales creo que aplica y regala bastante el tener miradas sobre todo interculturales, ¿no? Entonces, bueno, este espacio está llegando a su final. Queremos agradecerles a todos por participar y por ser parte. Gracias por haberse conectado. Este espacio ha sido una producción junto a la Asociación Ecuatoriana de Comunicación Interna y lo que queremos es seguir fomentando que la comunicación interna sea una carrera que vaya alimentándose, que vaya creciendo y que cada vez más apasionados de la comunicación estén conectados y que podamos compartir prácticas y seguir apoyando a las generaciones que vamos haciendo camino al andar aquí en la comunicación interna en nuestras organizaciones. Muchas gracias a todos por estar con nosotros. Cualquier duda, consulta, voy a dejar nuestro contacto. Igual Sí, síganos en nuestras redes. Estamos en En LinkedIn. LinkedIn. Estamos en... Sí, muchas gracias a ustedes también. Creo que nos hemos quedado los sobrevivientes, seguro por temas de tiempo se han ido algunos, pero ha quedado en realidad la buena experiencia de compartir esta noche, de aprender algo más y seguro pues las puertas siempre abiertas para poder seguir colaborando juntos, ¿no? En algo que nos gusta, que nos apasiona, como es la comunicación interna, ¿no? Queda un grupo súper grande que no pudo esta noche, ya saben, por varios motivos familiares, laborales, pero seguro que habrá una próxima oportunidad. Muchas gracias por el tiempo, Oscar y Grisel, y a quienes participaron y asistieron, tanto de Ecuador como Perú. Pues, y eso, ¿no? En realidad, el conversar un ratito, que aunque fueron casi 2 horas, pero ha sido interesante. Y asimismo agradece Marcelo, todas las personas que estuvieron con nosotros esta noche, Doménica, bueno, tendría que nombrar a todos ahora mismo. Joseph, no sé si está, Carolina, etcétera, etcétera, súper activos y muy agradecidos por lo que ustedes pudieron esta noche compartir con nosotros. Eso de parte de AES, ¿no? De quienes estamos como empujando un poquito más este tema, como todos, ¿no? Como todos esta noche. Muchas gracias. Ahí les hemos Estuvo dejado un link espectacular, para que muchas nos gracias. dejen sus comentarios también, por favor. Les pedimos completar. Es una pequeña encuesta, no les va a tomar más de 1 minuto, así que ahí se lo dejamos para que también nos puedan dejar sus mensajitos. Muchas gracias. Muchas gracias. Que estén muy Muchas bien. gracias. Gracias, hasta luego. Son Gracias libres. a todos. Gracias a todos, una excelente noche. Gracias. Chao, chao.